Un momento, que por alguna razón no me quiere compartir la pantalla. Ahí va. Todavía no. A ver. Ah, ahora sí. Demoran. Ahí. De tanto que le di al botón compartir, ahora espero no haberle dado dejar de compartir. Pero, a ver. Ok. Ahí les estoy mostrando el inicio de la presentación. Buenísimo. Me confirman que se ve, gracias. Bueno, y vamos a arrancar entonces. A ver. Impuestos. ¿Sí? Vamos, como les decía, directo a un ejercicio, que va a ser el ejercicio 29 de la página 25, ¿sí? 29 y 30, que es un ejercicio con 3 o 4 puntos para desarrollar y dar vuelta al asunto, y sobre eso yo les voy a agregar algo más, que ahora van a ver. Bueno, antes recordemos los conceptos de excedentes o de excedente, que quizás lo vieron ya con la profesora, pero no viene mal recordarlo otra vez. Hablamos de excedente de consumidores y de productores. ¿Ah? Bien, entonces, ¿de qué se trataba esto? Tenemos el típico esquema de un mercado de competencia perfecta, ya saben qué es esto, donde tenemos curva de oferta y curva de demanda, ¿sí? La curva de oferta está compuesta por cientos o quizás miles de empresitas productoras, ¿sí? En donde ninguna tiene absolutamente ningún tipo de influencia de ninguna clase en la determinación del precio, ¿sí? Etcétera, y todos los supuestos de la competencia perfecta. Bueno, supongamos acá dos empresas, A y B, ¿sí? Que obviamente van a ser puntos que forman parte de esa curva de oferta. ¿Tá? Bueno, en general la teoría lo que supone es que las empresas tienen distintas como productividades y capacidades productivas, que algunas las lleva a poder producir, ¿sí? Su artículo, su producto, su servicio, lo que sea, a un precio más competitivo que otra, ¿sí? Por eso tiene una inclinación. Si no fuese así, si todas fuesen exactamente iguales en cuanto a costos, bueno, eh, tendería a ser más aplanada esta curva. Entonces, por ejemplo, la empresa A, lo que me indica que esté ubicado, por ejemplo, ¿no? En esa parte de la curva, es que a este precio, de donde sale la línea punteada, ¿sí? El precio este, que no importa cuál es ahora, ya podría vender su producto y quedar empatado en cuanto a los costos, por lo menos los costos variables, ¿no? Quiere decir que si consigue un precio mayor que este que acabo de hacer el guioncito acá, la empresa va a tener un excedente. ¿Tá? Lo mismo con la empresa B, que si bien está claro que, bueno, perdón, el tamaño de ese excedente va a ser la distancia gráfica desde ese precio, ¿sí? Hasta el precio del mercado, porque acuérdense que todas las transacciones, dice la teoría, se hacen en el precio del mercado. ¿Tá? Esto vendría a ser una especie de precio de reserva que tiene la empresa A. Lo mismo con la empresa B. Si bien puede ser más ineficiente o todavía está recorriendo la curva de aprendizaje, y por lo tanto sus costos las llevan a tener que poner un precio, o las llevarían a tener que poner un precio mayor que A, como todo se hace al precio P estrella, ¿sí? También va a sacar un pequeño excedente. Bueno, y así se supone que hay muchas empresas alineadas, una al lado de la otra, ¿sí? Cientos o miles de empresas que conforman, perdón, la curva de oferta, ¿sí? Por lo tanto, si empezamos a sumar todas estas distancias desde cada punto hasta el nivel del precio,
de equilibrio P estrella, ¿sí? Y hacemos la suma continua, que es, bueno, una integral, ¿sí? Que no vamos a andar calculando integrales, simplemente se los digo como concepto, que me va a dar el tamaño de un área encerrada, que es esta, que ven acá, ese triángulo azul. Eso se conoce como excedente de los productores, ¿tá? El último productor que entra en el mercado, si vendría a ser el de todos, si están ordenados del menos al más eficiente, bueno, el menos eficiente va a ser el que esté justo en el punto de equilibrio ahí, el cual va a estar indiferente entre vender su producto o no, porque simplemente empata los costos unitarios, ¿sí? Bueno, de la misma forma vamos a razonar con consumidores ahora. La demanda está compuesta por consumidores, ¿sí? Todos perfectamente chiquititos y insignificantes desde el punto de vista de poder influir de alguna forma el precio de mercado. Y van a haber consumidores, dice la teoría, que están dispuestos, o a veces no es solo una cuestión de disposición, sino también de tener la plata y los recursos para comprar un producto, ¿sí? Esos consumidores van a tener un precio de reserva que en la mayoría de los casos, dice la teoría, va a estar bastante por encima del precio de equilibrio. Entonces, si un consumidor estaba dispuesto a pagar este otro precio acá arriba, y sin embargo va al mercado y lo consigue más barato, ¿sí? Va a obtener todo este excedente, es lo que se ahorra, digamos, eh, porque él estaba dispuesto a soltar más billetes, pero solamente tuvo que pagar P estrella y se ahorró, dejó de gastar toda la diferencia. Eso es lo que va para ese consumidor en particular. Bueno, y así, de la misma forma, razonamos con todos los consumidores acomodados en orden, desde el que más tiene ganas o puede pagar el producto hasta el que menos, ¿sí? Que va a ser justo el del punto de equilibrio, que va a estar indiferente entre comprar o no comprar el producto. Lo mismo, integramos, hacemos suma continua de toda esta área y lo verde vendría a ser el excedente de los consumidores. ¿Ok? Bueno, recordamos este concepto porque es importante a la hora de observar el efecto que tiene un impuesto. ¿Está? Bueno, ¿todo bien hasta acá? Buenísimo. Cualquier cosa, ¿qué tal? Cualquier cosa, vayan poniendo las preguntas acá y cuando yo vuelvo cada tanto, vamos respondiendo. Bueno, esto fue nada más para entrar en calor, porque ahora sí se viene el ejercicio en sí. Veamos. El enunciado lo puse acá para que esté más cómodo. Dice, supongamos que la demanda de brócoli está determinada por, y me da una función de demanda, ¿sí? 1000 menos 5p, donde Q es la cantidad anual medida en cientos de fanegas. Fanega es una medida que se usa para las legumbres, las hortalizas, como un cajón, bueno, y todo lo que entre en ese cajón, ¿está? Es lo que es la unidad de medida. No importa mucho, es anecdótico, ¿no? Bueno, medida en cientos de fanegas y P es el precio en dólares por 100 fanegas. La curva de oferta a largo plazo está determinada por, y me da acá, 4P menos 80. Si el gobierno aplicara un impuesto de 45 por 100 fanegas de brócoli, y viene la pregunta, ¿este impuesto cómo afectaría el equilibrio de mercado? Bueno, entonces para comenzar a resolver este tipo de ejercicios, siempre hay que primero encontrar el equilibrio de mercado, porque van a ver que todas las comparaciones van a tomar como punto de referencia el equilibrio de mercado que tanto ya conocemos. Así que primero tenemos que calcular eso y después ver cómo varía o cambia cuando entra el impuesto. Bien, entonces equilibrio de mercado hay que igualar demanda y oferta.
igualamos 1000 menos 5P, que es la demanda, con 4P menos 80, que es la oferta. Bueno, pasamos el 80 sumando, el menos 5P sumando, para el otro lado también, y queda que 1080 es igual a 9. Y de acá, 1080 dividido 9, precio de equilibrio, P estrella, 120, y luego cantidad estrella, Q igual a 400. ¿Sí? Bien, esto es ya ejercicio sencillo de CBC. Y ahora viene el tema. Impuesto que vamos a simbolizar con la letra T de tax o taxes en inglés, 45. El asunto es, vamos a empezar a discutir un primer tema. ¿A quién le cobramos el impuesto? ¿Sí? Acá en este modelo tenemos dos sujetos, consumidores y productores. Normalmente, ¿qué hace el Estado? El impuesto lo pone en cabeza de los productores, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que se supone que es un impuesto al consumo, pero son las empresas que venden los productos quienes deben cobrarle, se supone, el impuesto al consumidor, ¿sí? Y luego esas empresas son nada más que un intermediario, un agente de retención se llama, que cuando pase el Estado a cobrar le tiene que dar lo que corresponde en términos de impuestos, ¿sí? Pero bueno, perfectamente podría haber algún sistema medio raro, que ya lo veremos, donde los impuestos caigan sobre el consumidor directamente, sin que pase ningún tipo de dinero o recursos de impuestos por la empresa que vende el producto. Veamos este caso entonces. ¿Cómo sería si lo aplicamos sobre los productores a esos 45? Es 45 por unidad o por lote de 100 fanegas o lo que sea, ¿sí? Vos compras una unidad de ese producto, por comprarla, por cada una que se compre y se venda, ¿sí? El Estado cobra $45. Bien. Y acá viene la primera modificación respecto del esquemita clásico. La curva de oferta, en este caso, vamos a llamarla QO supra I, o sea, esa I es de impuesto, es una curva de oferta que está siendo afectada por un impuesto. ¿Cómo se va a armar? Bueno, si esto de acá arriba es la curva de oferta sin ningún impuesto, ¿sí? Lo que vamos a razonar es lo siguiente. Donde dice P, ¿P qué representa? Bueno, es cuánto dinero entra, es el precio unitario, ¿no? Cuánto dinero entra por cada unidad que vende el productor. Entonces, vamos a razonar que por cada unidad que vende el productor, él va a perder entre comillas, ¿no? Va a tener que darle 45 al Estado. Y eso podemos simbolizarlo con este paréntesis, 45 menos P. Perdón, P menos 45, 6, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es agarrar la curva oferta que teníamos antes y donde diga P le pongo P menos T. En este caso, P menos 45. Y ahí tengo que aplicar distributiva y reacomodar todo. ¿Sí? Va a quedar 4P menos 180, que es 45 por 4, menos el 80 que ya estaba antes. Y finalmente llegamos a que esto es 4P menos 260. ¿Está? Fíjense que la diferencia está en la ordenada del origen. Acá era menos 80 y acá quedó en menos 260. En este caso, por cómo es el impuesto, la pendiente no cambia, ¿sí? O sea que hay un desplazamiento paralelo de la oferta original, llamémosle, a la nueva oferta con el impuesto aplicado. ¿Ok? Bueno, veamos qué más cambia. Ahora vamos a tener que hacer un nuevo equilibrio de mercado, ¿sí? Porque la curva de oferta ya es otra. Tenemos que igualar la curva de demanda que no cambió con la curva de oferta a la cual se le aplicó el impuesto. ¿Sí? Entonces va a ser lo mismo que antes, solo que
Ahí está marcado en rojo, usando la nueva oferta. 1000 menos 5P igual a 4P menos 260. ¿Sí? Ahora. Bien. Entonces pasamos el 260 sumando para un lado, lo mismo que antes, el 5P negativo lo pasamos sumando y queda 1260 es igual a 9P. Y eso, 1260 dividido en 9 da que P, yo acá lo indico como P estrella, IO, PIO, ¿sí? Que es con impuestos sobre la oferta, ¿sí? Porque vamos a ver que después esto podría ser sobre la demanda. Bueno, da 140. Y la cantidad, ¿sí? QIO estrella, 300. Y sí, cambiaron las cosas, ¿no? Porque tenemos esto cuando antes teníamos esto de acá arriba. Bueno, primeras conclusiones que se pueden ir viendo. Al aplicar un impuesto, el producto se hace más caro, ¿sí? Algo relativamente esperable. Pasó de valer 120 a valer 140. Y como es más caro, bueno, obviamente se comercia menos ese bien o servicio y la cantidad de equilibrio es menor. ¿Está? Baja de 400 a 300. Bueno, algo que puede empezar a llamarle la atención es, pero, a ver, el impuesto era 45. ¿Por qué solamente el precio subió 20 y no los 45? Ah, bueno, eso es lo que vamos a empezar a dilucidar ahora con el análisis que sigue. Antes de pasar a la siguiente filmina, me fijo a ver las preguntas. Siempre se pone el P menos el impuesto. Vamos a ver que siempre se pone, sí, solo sí, lo vas a hacer sobre los productores. ¿Está? ¿Por qué? Porque el razonamiento es el productor recibe P dólares, ¿sí? Cada unidad que vende, y sin embargo de esos P dólares, una parte, en este caso 45, no queda para él. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo sobre la demanda y van a notar la diferencia. Bueno, ¿cómo queda el gráfico? Importantísimo, ¿sí? Acuérdense que estas cuestiones en economía es muy importante que las manejen tanto analíticamente como gráficamente. Veamos. Tenemos entonces, acá les hice en escala real, la curva azul que es la demanda, ¿sí? La curva verde de todas de líneas continuas que es la oferta, el equilibrio original contra el cual se compara todo, ¿sí? Había dado precio 120, cantidad 400, y luego venía la oferta con el impuesto, que como les decía se produce una contracción, ¿no? Un desplazamiento paralelo para aquel sentido, ¿sí? Cuando es la oferta. ¿Y eso qué me va a dar? Bueno, ahora la oferta que está valiendo es la de línea punteada, que quiere decir que el nuevo equilibrio va a estar por acá. Habíamos visto que era 140 de precio, 300 de cantidad. ¿Sí? Bueno, hasta ahí no sale demasiado de lo que uno ve en el CBC, ¿no? Ahora es donde vamos a tener que empezar a trotar un poquito más. Presten atención. Resulta lo siguiente. A ver, el productor vende su producto, ahora por el efecto del impuesto cobra 140 y de vuelta la pregunta. ¿Él se va a quedar con todos los 140 por cada unidad que venda? Y no, en algún lado tiene que estar el impuesto. Veamos dónde está. Para determinarlo, siempre esta línea punteada que uno tira en sentido vertical desde la cantidad de equilibrio hacia arriba, vamos a hacer que se corte, obviamente con el equilibrio, ¿sí? El segundo equilibrio que en este caso está acá, ¿sí? Y con la curva que estaba antes del impuesto. Ya vamos a ver por qué. Va a ser muy importante para gráficamente ver qué efecto va a tener el impuesto. Ah, entonces, muy importante. Acá ponemos 95. ¿Por qué? Atención, porque resulta que los productores, dijimos, cobran 140 por unidad, pero ellos no se quedan con esos 140.
sino solo con 95, porque de cada 140 que cobran, 45 se lo dan al Estado en concepto de impuestos. ¿Tá? Y siempre eh, el precio este, cuando analizamos con la curva de oferta, ¿no? El precio este va a surgir de el cruce de esta línea punteada que les comentaba con la oferta vieja, llamémosle, oferta antes de la aplicación del impuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, toda esta distancia vertical que les estoy marcando así, ¿por qué es 45? Y porque es justamente la distancia que separa las dos curvas. Acuérdense que una curva es sin impuesto y la otra es con. Entonces, necesariamente, la distancia geométrica entre una y otra equivale al impuesto de una unidad. ¿Sí? Bien. Y si esta distancia geométrica equivale a 45 en impuesto sobre una unidad, ya puedo darme una idea de cómo graficar y cómo obtener cuánto va a recaudar el Estado en total en este ejemplo. ¿Sí? ¿Era eso lo que estaban pensando? Bueno, justamente si por cada unidad eh, el Estado recauda estos 45 que estoy marcando acá y vende y este mercado con el impuesto, ya no vende 400, ahora vende 300, bueno, hay que hacer 45 por todas estas 300 y es la fórmula de base por altura de la superficie de un rectángulo. ¿Tá? Entonces, lo puse por acá al lado, recaudación total del impuesto va a ser 300 unidades por 45 de impuesto que recauda el Estado, cada unidad igual a 13.500. ¿Sí? Bueno, acá antes de seguir, a ver si hay dudas o consultas, si se entendió todo. ¿Todo bien? Ahí veo que alguien está escribiendo, no sé si quería hacer una consulta. Bueno, aproveche para escribirla y en todo caso vuelvo en un ratito. ¿Sí? Porque hay más todavía. Esto recién empieza. Bien, entonces se supone que, imagino, si no cualquier cosa pregunten, entendieron cómo se llegó a esta idea de calcular el impuesto tanto analíticamente como verlo en el gráfico. Importante. Ahora bien, eh, viene la pregunta, una pregunta importante también es, ¿quién paga el impuesto? Bueno, se supone que el enunciado me dice que o nosotros le complementamos el enunciado diciendo que lo hacemos que a los productores pagan. ¿Pero los productores pagan todo o no? Vamos a ver que normalmente no, que una parte siempre se redistribuye, que es una de las conclusiones más importantes. No por nada, una parte de este rectángulo de superficie que representa el pago del impuesto tiene un color azul y otro uno verde. Veamos. Si seguimos acá, avanzando en este análisis, vemos que el impuesto a los consumidores es el área azul. O sea, es la parte del impuesto, de todo el impuesto que soportan los consumidores. ¿Por qué? Bueno, acá se vuelve fundamental, por eso les decía, nunca pierdan de vista, el precio de referencia, que es aquel que surge del equilibrio de mercado sin impuestos. 120. ¿Se acuerdan que si no hay ningún impuesto, el precio de este producto va a ser 120? Entonces, ese va a ser el punto de referencia. Y lo que se hace es lo siguiente. Bueno, si el consumidor ahora está pagando 140, ¿sí? Con intervención del Estado. Y en la ausencia de la intervención del Estado pagaría 120, ¿cuánto está pagando de más el consumidor? Y la diferencia
entre 140 y 120. O sea, de los 45 de impuestos por unidad, el consumidor está pagando 20, ¿sí? A pesar de que pusimos el impuesto sobre el productor. Fíjense, esta es una de las conclusiones. Una parte siempre se traslada por el tema, vamos a ver, de las formas que tienen las curvas. Bueno, ¿y cuánto exactamente pagan los consumidores? Y hay que hacer, si se venden 300 unidades en este mercado, ¿sí? Por la cantidad por unidad que paga cada consumidor en cada transacción. 140 menos 120 es 20. Bueno, 300 por 20 es 6.000. Y 6.000 respecto de 13.500 es el 44,4%. ¿Ok? ¿Cómo sería para los productores? El área verde. Bueno, el razonamiento es el siguiente. Si no hubiese intervención del Estado, los productores cobrarían y se quedarían en su bolsillo limpio 120 por cada unidad que venden, pero se quedan con 95. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la diferencia entre 120 y 95, que es 25 por unidad, es lo que pagan los productores de este impuesto. Es lo que sacrifican ellos respecto de la situación ideal, si quieren, es ideal entre comillas, por supuesto, de mercado en equilibrio, ¿sí? Determinado a partir de las libres fuerzas de oferta y demanda y sin intervención del Estado. Bueno, entonces hacemos 300 por 120 menos 95, o sea, 300 por 25, 7.500, y es el 55,6% de todo el impuesto. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuáles serían o cuál sería el efecto de un impuesto? En este caso, en apariencia, sobre los productores. ¿Está? Bueno, algo importante, esta sección, esta área que se pintó ahora de rojo, ¿sí? ¿Por qué antes? A ver, retrocedo un poquito. Esta área azul que calculamos, piensen como que es un pedazo que del excedente de los consumidores que el Estado mordió, ¿sí? Que los consumidores, entre comillas, perdieron. ¿Se dan cuenta? Si no hubiese impuestos, todo arrancaría a partir de esta línea punteada a la altura de 120 y de ahí para arriba es todo excedente de consumidor. Bueno, ahora el Estado toma una parte del excedente del consumidor y lo mismo con los productores, ¿sí? Toma esta parte verde del excedente de los productores. Y hay una parte que no se queda a nadie. Ahora sí, que es esta parte, se pintó de rojo ahora. La superficie esta, que la literatura suele llamarla pérdida irrecuperable, o a veces pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, es la parte del excedente, tanto del consumidor como del productor, que no se lo queda a nadie, ni el Estado, ni los consumidores, ni los productores. Se pierde. ¿Por qué se pierde? Bueno, se pierde porque ahora se negocian, se transan menos unidades en este mercado, ¿sí? Lo que está reflejando es que antes había más comercio, habían 400 unidades que se comerciaban, ahora hay 300. Obviamente el valor económico no va a ser el mismo que antes y esa parte que se pierde y no, digamos, se disipa y nadie se la queda, se la suele llamar así, pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, el punto B, lo que decía es la carga de este impuesto, cómo se repartiría entre compradores y vendedores, calcular el porcentaje del impuesto que soporta cada grupo. Eso es justo lo que acabamos de hacer. Así que, bueno, este es digamos, el primer caso. Vamos a ver si viene todo bien. ¿Tienen consultas?
Excedentes no, los excedentes se supone que son positivos porque, eh, bueno, los consumidores buscan maximizar su utilidad, ¿sí? Como mínimo van a ser cero. ¿De dónde salió el 95? El 95 surge por el siguiente razonamiento. Estábamos en el equilibrio que salía a partir del impuesto, que era precio, ya no es más 120, es 140, ¿sí? Ahora pagan 140 los consumidores. Acordate que el impuesto está en cabeza de los productores. Entonces, el productor recibe 140 del consumidor, pero no se queda con esos 140. Tiene que pagar un impuesto. Por algo se puso el impuesto. ¿Cuánto va a pagar por unidad? Y el Estado le dijo, por cada unidad que vendas es 45. Así que el productor, la cuenta que va a hacer es justamente 140 menos el T, justamente como están ahí aclarando unas compañeras, 45. ¿Cuánto es 140 menos 45? 95. Ese 95 es lo que realmente queda en el bolsillo del productor, ¿sí? Pero como vimos, y tomando siempre como referencia el caso ideal, entre comillas, de el equilibrio sin impuestos, eh, esos 45 no son soportados en su totalidad por los productores. Una parte se trasladó al consumidor. ¿Cómo? Bueno, por el aumento del precio, ¿sí? Ya vimos que eran 20 que pagaban los consumidores en este ejemplo y 25 los productores. Bueno, dejo entonces la pantalla un ratito. Igual no se preocupen que estoy grabando y tengo entendido, aún si no se pueden bajar las grabaciones, funciona eso de que están 30 días. ¿Tá? Bueno, si tienen más preguntas, me van poniendo. Algo que no está en el enunciado del ejercicio, pero que a mí me pareció importante agregarlo, es lo que viene a continuación. Hagámonos la pregunta, a ver, pusimos el impuesto sobre los productores, porque, bueno, había que elegir alguno y normalmente funciona así la recaudación de impuestos, ¿no? Son las empresas que venden las que le retienen el impuesto al consumidor, por ejemplo para el IVA, y en todo caso después se lo dan al Estado, o como sabemos algunos se los quedan, aunque no es esa la idea. Pero ¿qué pasa si pusiésemos el impuesto directamente en cabeza de los consumidores? ¿Cómo sería esa situación? En la práctica, digo, sería medio raro. Por ejemplo, uno entra a una panadería, hace sus compras, paga el precio sin ningún impuesto, o sea, el kilo de pan en principio va a ser más barato, pero cuando quiere salir a la panadería hay un agente de la AFIP, ¿sí? La agencia que recauda impuestos, que le dice, bueno, un momentito señor, me muestra su ticket y en base a eso me paga el impuesto a mí, que soy el representante del Estado en este negocio, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, supongamos uno paga como consumidor paga 95 en caja del negocio, el negocio recibe 95 y ya no tiene nada que ver con la recaudación de impuestos. Y cuando uno quiere salir del negocio, hay otro mostrador de la FIP en el cual tenés que pagar 45, ¿sí? ¿Cuánto terminó saliendo de tu bolsillo? 140, ¿sí? De los cuales 95 se los quedó el producto y 45 el Estado. Algo así sería el funcionamiento, que obviamente es bastante difícil de aplicar, ¿no? Porque debe tener una persona, imagínense, en cada negocio, en cada kiosco, impracticable. Entonces, lo que se hace es que eh,
sean los vendedores a través de la facturación quienes reflejen lo que retienen de impuestos. Pero igual, supongamos si eso pudiese practicarse con alguna tecnología, ¿cambiaría algo? Veamos. Bueno, recuerden que siempre hay que comenzar viendo el equilibrio de mercado sin ningún impuesto, que es el punto de referencia. ¿Se acuerdan que las curvas eran 1000 menos 5P, que es la demanda, igual a 4P menos 80, que es la oferta? De acá salía precio de equilibrio 120, cantidad 400, y es el punto de referencia, no lo olviden, porque nos va a acompañar durante todas las variantes del ejercicio que nos quedan. Bueno, ahora el impuesto vamos a hacerlo sobre los consumidores. Atención acá. Los consumidores están representados por la curva de demanda, esta. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, pensemos, el consumidor va a pagar, como les contaba en ese ejemplo ficticio de recién, el precio, ¿sí?, más el impuesto. Ahora ya no es el menos. Menos será el productor recibe un determinado precio y de ese precio una parte lo tiene que dar al Estado. Ahora el consumidor paga un precio sin impuestos, pero por esa transacción automáticamente se le crea una deuda impositiva que tiene que saldar también. O sea que en la práctica termina pagando P más T. Y esto es lo que vamos a reflejar en la curva de demanda. Cuidado, no hagan esto en la curva de oferta, ¿sí? Por eso acá lo tienen que razonar un poquito cómo viene la mano para ver si es más o menos. Entonces, en la demanda, no en la oferta, en la demanda, donde diga P voy a poner P más 45. Y de esta forma reconvierto la demanda. Haciendo distributiva, me queda 1000 menos 5P menos 225, que sería 5 por 45. Y ahora tenemos la curva o la cantidad demandada con impuesto. Q sub D sobre I, ¿sí? Que es esto, 775 menos 5P. De vuelta, no cambia la pendiente, ¿sí? Es menos 5. Sí cambia la ordenada al origen. Vamos a ver que esto lo que hace es también un traslado paralelo de la demanda ahora, porque la oferta se quedó quieta, ¿eh? Esa no se movió en este caso, y va a significar una contracción de la demanda. Bueno, pero antes de graficarlo todo, hay que hacer el nuevo equilibrio, poniendo la nueva curva de demanda igualando a la curva de oferta original, ¿sí? 775 menos 5P es igual a 4P menos 80. Bueno, pasamos el 80 sumando, etcétera, y queda 855 igual a 9P. Dividimos 855 entre 9 y me queda esto. P estrella con impuestos, sub D, o sea, impuesto aplicado a la demanda, 95. ¿Sí? Hagan la cuenta, 855 dividido 9 es 95. ¿Les sonará este número? Seguramente que sí, ya vamos a ver. Y la cantidad es la misma, la cantidad del nuevo equilibrio, 300. ¿Sí? Bueno, hay que comparar estas dos cosas. ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Acá está. Entonces, ubiquémonos, ¿sí? Porque acá empiezan a surgir nuevas variantes y variantes y variantes. ¿Sabes? Traten de no perderse. Tenemos entonces la oferta original, la demanda original y el precio original, llamémosle de equilibrio, ¿sí?, sin intervención del Estado. 400, 120. Como aplicamos ahora el impuesto sobre la demanda, es la demanda la que se va a desplazar. Generalmente lo que sucede es que se contrae, ¿sí?, va para allá la demanda de forma paralela. ¿Ok? ¿Y dónde está el nuevo equilibrio? Bueno, en el cruce de la nueva demanda, que la llamamos demanda con impuestos, ¿sí?, con la oferta que no se movió. Acá.
Acá están los 300 y 95. Y ahora, ¿cómo hacemos para ver la incidencia del impuesto de forma gráfica y analítica? Bueno, acuérdense que siempre era esta línea punteada, había que extenderla todo lo necesario para que toque a la curva original, digamos. ¿Sí? En este caso, como la que se movió es la demanda, tengo que hacerlo con la demanda antes de que se mueva. ¿Está? Bueno, acá está el 95. ¿Sí? Acá dibujamos las líneas punteadas y se forma otra vez ese cuadrado, que, o casualidad, da en 140, porque dijimos que, bueno, los consumidores al final van a tener que sacar de sus bolsillos por este producto 140. Está bien, 95 le dan al comerciante, que ya no tiene nada que ver con la recaudación de impuestos, pero tiene que saldar la deuda impositiva por 45. ¿Sí? Y entonces, primer gran conclusión. ¿Sí? Bueno, acá está aclarado que los consumidores pagan 140 por unidad, 95 más 45. ¿Está? La situación es la misma. Esta es una de las primeras conclusiones, quizás sorprendentes, de este análisis. No importa sobre quiénes se quiera o a quiénes se quiere asignar el impuesto, productores o consumidores. La carga siempre va a tender a distribuirse entre los dos grupos de alguna forma. Y esta de alguna forma vamos a trabajarlo un poco más, a ver de qué depende, quién soporta más o soporta menos. Pero la gran mayoría de las veces van a ser los dos grupos. No importa si el Estado dice, bueno, vamos a aliviar la carga de los pobres productores, las pobres pymes, vamos a sacar el impuesto, pero yo Estado necesito recaudar para mis actividades, así que el impuesto lo voy a poner en otro lado. ¿Qué tal sobre los consumidores? Terminás en el mismo lugar. Da lo mismo. ¿Sí? Interesante esto para pensar. Vamos a ver a qué se debe ahora. ¿Sí? Bueno, seguimos analizando ahora más ejemplos que propone el ejercicio. Bueno, hasta acá cómo viene. Ok, son bastantes cosas, ¿eh? Y falta todavía. Pero si vienen bien hasta acá, buenísimo. Hay que razonar siempre de esta manera. Ok. Bueno, mientras terminan de escribir más preguntas, sí, total, siempre podemos volver sobre los temas. Eh, como dice la pregunta, cuando está sobre los consumidores se reemplaza por P más 45. Sí, P más T, digamos. Correcto. Siempre es más si es sobre los consumidores. Si es sobre los productores es menos. ¿Está? Buenísimo. Bueno, vayan poniendo si quieren después más preguntas. Bueno, entonces, primer gran conclusión, no importa sobre quiénes va la carga impositiva en lo formal, siempre las fuerzas del mercado, y vamos a ver que las formas de las curvas de la oferta y demanda producen una redistribución. ¿Sí? Esto es siempre suponiendo la competencia perfecta. Si hubiese monopolio u otra cosa, el análisis es diferente. ¿Está? Pero bueno, esos casos no los llegamos a ver en este curso. Bueno, seguimos entonces con el punto C ahora. Bueno, todo esto que hicimos es el A y el B nada más, fíjense. Punto C. Supongamos ahora que la demanda de brócoli cambiara a, y me da una nueva forma para la curva de demanda. 2200 menos 15p.
Y pide volver a contestar incisos A y B, pero suponiendo que ahora esta es la curva de demanda original, digamos. ¿Sí? A ver qué diferencia hay. Bueno, siempre lo primero que hay que hacer es equilibrio del mercado. Demanda igual a oferta. ¿Sí? Calculamos el punto sin intervención del Estado. Esto acá yo lo resumí un poco, o sea, básicamente, ¿qué tienen que hacer? Igualar la nueva demanda, nueva porque suponemos que esta es la que estuvo siempre desde el principio, ¿está? Igual a la oferta que viene siendo la misma desde el punto A. Bueno, acá les acorté los pasos. Si ustedes pasan el 80 sumando, el menos 15p sumando para el otro lado, hacen la cuenta, van a ver que les queda igual que eh, el equilibrio inicial que habíamos trabajado antes. P estrella 120, Q estrella igual a 400. Esto está hecho a propósito, digamos, no es que queda igual por alguna razón. ¿Sí? Perdón. No es que queda siempre, tiene que ser igual que antes, sino que el ejercicio está diseñado a propósito para que no importa si digamos, si hay otra curva nueva original, el precio de equilibrio inicial sea el mismo. Está como para concentrarnos en las otras modificaciones que ocurren. O sea, lo que sucede es que el punto de equilibrio es el mismo, solo que están cambiando las inclinaciones de las curvas. Vamos a ver. Bueno, y hagamos lo siguiente. Veamos cómo incide el impuesto en esta situación. Acuérdense que podemos aplicarlo donde querramos, ¿sí? Sobre productores o sobre consumidores, y da lo mismo. Yo les propongo, en este caso, hacerlo sobre los productores. ¿Por qué? Porque ya vimos esta curva. Esta demanda no la habíamos visto todavía, pero esta curva de oferta sí, es la misma que antes. Entonces ya sabemos que si le aplicamos un impuesto, van a ver, habíamos hecho esto mismo que estoy mostrando acá, ya lo habíamos hecho y habíamos llegado a que quedaba la oferta como 4P menos 260. Ya la conocemos a esa, y para no tener que hacer cálculos nuevos y meter más números a todo este análisis que ya viene bastante cargado, trabajemos con eso. Después ustedes, si tienen ganas, como para este, seguir tomándole el pulso a este tema, pueden probar resolver el ejercicio C aplicando el impuesto sobre los consumidores. Y van a ver que tiene que llegar a lo mismo que lo que vamos a obtener ahora. Bueno, hay que hacer el nuevo equilibrio de mercado, nuevo en el sentido de que ahora hay una curva que se ve afectada por impuestos, en este caso la curva de oferta, ¿sí? Y hay que, no se olviden que la demanda ahora tiene otra forma, ¿no? 2200 menos 15p igual a 4p menos 260, ¿sí? Igualamos eso y nos queda que precio de equilibrio con impuestos en la oferta ahora cambia, como era de esperar, 129,47, y la cantidad también cambia porque vamos a ver ahora la curva eh, que cambió, o mejor dicho, que es diferente respecto de los puntos A y B, es la demanda. Fíjense que ahora tiene, ¿qué característica tiene? Es mucho más inclinada, ¿sí? O mucho más horizontal. ¿Se acuerdan que la que veníamos trabajando antes? La de oferta es la misma, ¿sí? Tiene la misma pendiente. Pero la de demanda antes tenía menos 5 de pendiente, ahora tiene menos 15, ¿sí? Bueno, ¿y qué efectos va a traer eso? Vamos a ver. Tenemos entonces, ¿sí? Lo que les decía, cambió la forma y la pendiente de la demanda, pero el cruce con la oferta es el mismo. Está hecho así a propósito, no tiene por qué ser así, sino que adrede se armó así el ejercicio para que este punto no sea una cuestión más de confusión, digamos, que sea el mismo que antes. Total no afecta. Bueno, ese va a ser el punto de referencia.
Y ahora, ¿dónde está el equilibrio? Acá, ¿sí? Como la curva de demanda se inclinó, el punto de equilibrio o el cruce con la oferta de impuestos que habíamos trabajado antes cambia, obviamente. ¿Está? Ahora es en 129,47 y 257,88 de cantidad. ¿Ok? Bien, hecho esto, tenemos que proceder a graficar la incidencia del impuesto y de calcularla después, ¿no? ¿Qué había que hacer? Acuérdense, la línea punteada esta, extenderla, a veces hacia arriba, en este caso hacia abajo, ¿sí? Hasta que toque la curva inicialmente sin impuestos, ¿está? Y de ahí proyectamos hacia el eje del precio. ¿Cuál es la distancia vertical entre estas dos curvas de demanda y por lo tanto en este tramo de la línea punteada? ¿Cuál es? El impuesto, T, ¿sí? O y O con impuestos, que la tienen acá. Acuérdense, tiene una distancia vertical en el gráfico igual al impuesto, ¿sí? Quiere decir que si yo multiplico esta distancia vertical que marqué recién en rojo por la cantidad de unidades que se negocian, que se transan en este mercado, voy a tener toda la recaudación impositiva. ¿Se acuerdan? Bueno, algo importante también. Como pusimos el impuesto sobre los productores reciben por cada unidad que venden 129,47. ¿Se quedan con toda esa plata por unidad? No. Dijimos que si es productor, una parte se la tiene que dar al Estado. Es el menos 45. Entonces, ¿con cuánto se terminan quedando ellos? Razonamos de la misma forma que antes, 129,47 menos 45, 84,47. ¿Sí? Bien. Y eso se marca en el gráfico y es justo la altura donde corta la línea punteada en sentido vertical con la curva que no tenía impuestos. ¿Sí? Bien. Procedamos a calcular entonces la recaudación total. Total recaudación se venden 257,88 unidades por 45 de recaudación cada unidad. En este caso, el Estado recauda 11.604,60. ¿Cuánto pagan de eso los consumidores? En azul. Bueno, acá entra a jugar la importancia del punto de referencia, eh, que es el equilibrio de mercado sin impuestos. Los consumidores, si no estuviese el Estado, pagarían 120. Interviene el Estado, cobra impuestos y terminan pagando 129. Esos 9,47 es lo que efectivamente pagan los consumidores por unidad de todos los 45 que se cobran como impuesto. Por eso hacemos 257,88 por diferencia entre 129,47 y 120, da 2.442,12, que es el 21,05% de los 11.000 estos. En este caso están pagando bastante menos porcentaje. ¿Por qué será? Lo veremos pronto. Bueno, completemos esto con los productores y sus impuestos, que es el área verde, claramente mucho mayor que el área azul. ¿Por qué? Bueno, porque los productores podrían recibir, si no estuviera el Estado, 120 y sin embargo se quedan con 84,47 de los 120. La diferencia es lo que ponen ellos del impuesto. Y se calcula como las 257,88 unidades que se negocian por 120 menos 84,47. Da 9.162,48, que es casi el 79%. ¿Sí? Claramente, quienes más pagan ahora son los productores. ¿A qué se deberá? Bueno, antes de eso, vamos a ver otro ejemplo, pero aún antes de eso, a ver si hay dudas o consultas. ¿Todo bien hasta acá?
Buenísimo. Bárbaro. Bueno, para cerrar, digamos, este ciclo de ejemplos con este ejercicio, fíjense lo que propone ahora el punto D. Dice, supongamos ahora que el mercado de brócoli se caracteriza por la curva de demanda descrita inicialmente. O sea, volvemos a la demanda inicial. Pero que la curva de oferta ahora es otra. ¿Sí? Volvemos a la curva de demanda inicial del punto A y B, pero cambió la curva de oferta. ¿Sí? Van a ver que cambió, bueno, tanto la pendiente como la ordenada de origen. A ver qué forma tiene esa curva ahora y qué efectos produce en esto de la distribución del impuesto. Veamos. Bueno, siempre lo primero hay que calcular el equilibrio de mercado. Acuérdense que ese equilibrio ahora es con la curva de demanda de los puntos A y B, que era, ¿se acuerdan? 1000 menos 5P. Pero ahora la de oferta ya no es más 4P menos 80, es 10P menos 800. ¿Y qué equilibrio sale de esto? Bueno, salteo pasos y, como no puede ser de otra forma, y hecho a propósito, ¿no? Para que no confunda más este análisis, eh, estas dos curvas también se cruzan en el mismo punto. O sea, se ve que es el mismo punto de cruce, lo que está cambiando es algún tipo de pendiente o de inclinación de curva. ¿Está? Y este va a ser el punto de referencia, siempre, contra lo cual comparar a la hora de determinar quién paga más que quién. Bueno, ¿qué les parece si ahora el impuesto lo ponemos sobre los consumidores? ¿Por qué? Podría haber sido sobre los productores como en el punto C de recién. Hagamos eso porque, ¿saben qué? Esta curva, 1000 menos 5P, ya la trabajamos con impuestos. Ya sabemos cuánto da de vuelta. En sus casas, después, cuando rehagan este ejercicio, también prueben poner el impuesto sobre los productores sobre esta curva. Les tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, acá nosotros para ahorrar pasos, ¿se acuerdan que esta curva le habíamos puesto un impuesto de P más 45 y nos quedaba esto? La curva de demanda con impuestos 775 menos 5P. Esto, para llegar al nuevo equilibrio, hay que igualarlo con la curva de oferta que nos propone ahora el punto D, ¿eh? No es la misma que en el punto A y B. O sea, hay que igualar 775 menos 5P a 10P menos 800. Nueva curva de oferta. Bueno, hacemos los pasajes correspondientes, me queda 1575 igual a 15P, por lo tanto, P estrella, con el impuesto, en este caso sobre la demanda, no se olviden, es 105. Y la cantidad de equilibrio con el impuesto ahora es 250. Claramente siempre pasa, ¿no? Que respecto de la situación de origen, el precio, la cantidad es menor. Si el precio baja o sube, habrán visto de acuerdo a dónde se aplica el impuesto. Pero veamos dónde está exactamente ese 105, porque acuérdense que es sobre la demanda, sobre los consumidores que se está aplicando. No es eso todo lo que pagan los consumidores. Veámoslo en el gráfico. En el gráfico tenemos entonces la oferta, que es la misma que punto A y B. Perdón, no, en este caso la oferta es la que cambió. Si recuerdan visualmente, tiene más inclinación que en el caso A y B que vimos. Sí, cambió la pendiente, antes la pendiente era 4P y ahora es 10P, ¿sí? Lo cual la hace más horizontal, ¿sí? La demanda sí es la misma y sobre esta demanda aplicamos el impuesto, ¿sí? Lo cual traslada la demanda de forma paralela contrayéndola. ¿Ok?
¿Dónde está el nuevo equilibrio este? Acá. ¿Sí? Tenemos en 250 y en 105. De paso, bueno, ya vamos dibujando el recuadro este que representa la intervención del Estado, ¿sí? Acuérdense que es extender la línea punteada desde el nuevo equilibrio hacia la curva que inicialmente no tenía impuestos. Y ahí proyectamos, ¿sí?, hacia el eje P. Bueno, ahí da, no por casualidad, 150, ¿sí? Ya vamos a ver por qué 150. 250 acá abajo de cantidad de equilibrio, y este era el equilibrio en realidad original, 105. ¿Por qué saltamos de 105 a 150? Y bueno, porque acuérdense, estamos aplicando el impuesto sobre los consumidores. Entonces, el consumidor primero paga 105 al productor, que esa es la plata que le queda. Y luego, todavía le falta al consumidor pagar 45. 105 más 45, lo que termina desembolsando el consumidor es 150. ¿Ok? Y ese 150 es justo el nivel en donde se proyecta esta línea punteada sobre la curva sin impuestos. ¿Está? Y ahí queda dibujado este rectángulo de la intervención del Estado. Bien, vamos a proceder a calcular ahora el área total de intervención del Estado. Total de la recaudación va a ser, bueno, se venden ahora por las formas que tienen las curvas, 250 unidades, y por cada una de ellas hay que pagar, o el Estado debe recaudar 45. 250 por 45, 1250. Total de recaudación. De todo ese total, bueno, por los colores del rectángulo vemos que quienes van a pagar serán los consumidores. Espero que hayan pensado. ¿Sí? Porque tomando desde la línea punteada negra, ¿sí?, que es el equilibrio sin impuestos, que divide ese rectángulo, bueno, queda una porción mayor hacia el lado del excedente de los consumidores. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos esa parte? La que está en azul. 250, que son las unidades que se negocian en este mercado, por la diferencia entre 150 y 120. ¿Por qué? Porque los consumidores terminan desembolsando, de su bolsillito salen $150, cuando, si no estuviese el Estado, podrían haber pagado 120. Esos 30 además es lo que están poniendo ellos del impuesto. ¿Ah? Y eso, 250 por 30 me da 7.500, que de los 11.250 representan 66,67%. ¿Sí? Y el impuesto a los productores, bueno, va a ser el razonamiento similar. Tenemos, el productor podría haber recibido 120 sin intervención del Estado, pero termina quedándose con 105 cada vez que vende un producto. Esa diferencia de 15 se multiplica por la cantidad de unidades que ahora se negocian con el impuesto. Obviamente son menores que las que podrían haberse negociado sin el impuesto. Y nos da que 250 por 15, 3.750, que es el 33,33% restante del impuesto. ¿Sí? Bueno, como ven, es una situación similar, ¿está? Solo que ahora quien cambió de pendiente es la oferta. ¿Dudas o consultas? Bueno, excelente. Eh, a ver, pregunta, ¿conviene hacer primero las cuentas para ver más o menos cómo graficar las pendientes de las curvas? Y sí, conviene, claro, primero sacar el equilibrio
sin impuestos y después el equilibrio con el impuesto. ¿Sí? Ahí lo que te tiene que dar es que, bueno, seguro la cantidad de equilibrio va a caer. Y el precio, como vimos, en principio depende de si sube o baja. Si es el impuesto sobre el productor, te va a dar, sí, un precio más alto. Si es sobre el consumidor, te va a dar en principio parecer un precio más bajo, pero eso es porque es lo que le paga el consumidor al productor. Es un precio que está sin impuesto, cuando se lo sumas queda más alto. ¿Sí? Y sí, como muy bien te estás dando cuenta, Agustina, el tema de las pendientes de la curva juega un rol muy importante, que es justo lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bueno, bueno, y para cerrar, entonces, viene la pregunta ahí. ¿Qué concluye al comparar los tres casos que hemos visto de la incidencia de un impuesto sobre el mercado de valor? Bueno, y acá lo que les hice es les armé un cuadrito de resumen donde tenemos los casos vistos en A y B. ¿Sí? Teníamos impuesto, esta T es impuesto, acuérdense, sobre los consumidores, del total, sobre los consumidores era el 44%. O sea que la mayoría era sobre los productores. Por eso está marcado en rojo. ¿Y de qué depende que un impuesto recaiga más sobre un grupo que sobre otro? De las pendientes de las curvas, pero no del número absoluto, sino de la pendiente en relación a la otra. Acuérdense que la pendiente, ¿se acuerdan? Es un dato fundamental para determinar la elasticidad de la curva. ¿Sí? ¿Se acuerda que la pendiente es la derivada, digamos, una función lineal? Y esa derivada se multiplicaba, ¿se acuerdan? Por P, por cantidad sobre precio, perdón, y de ahí salía la elasticidad. Entonces, eh, eh, acá lo que estamos evaluando no es tanto la elasticidad en un punto, sino a lo largo de toda la curva. Y eso está determinado básicamente por la pendiente. Vemos que se repite el patrón siguiente. Fíjense, en el punto C se lleva más porcentaje de la carga del impuesto, en este caso los productores, quien tenga una pendiente más que elástica o inelástica. Y si tiene menos pendientes, más inelástica. Atención, esta es creo que la gran conclusión de todo este asunto. ¿Sí? Acá, quien tiene la pendiente más inelástica en relación al otro, ¿no? ¿Sí? En relación al otro, es quien se lleva la carga más importante del impuesto. Esa es la conclusión. Entre más inelástica sea una curva en relación a la otra, más porcentaje del impuesto le tocará soportar. ¿Sí? Bueno, acá dice chiquitito, ¿no? Un ejemplo en donde se ve esto, un ejemplo más exagerado, sin números, en donde la demanda, ¿sí? Que vendría a ser esta curva, tiene una tendencia a ser muy inelástica. ¿Sí? Está bastante vertical, ¿se acuerdan? Que para que sea elástica tiene que estar cada vez más acostada. Y la oferta, esta, tiene mucha elasticidad. ¿Sí? Entonces, cuando se aplica un impuesto, por ejemplo, sobre los productores, el resultado es que el área azul, los consumidores, se llevan o tienen que soportar una gran parte del impuesto y solo un área verdecita muy finita acá que termina cayendo sobre los productores. ¿Por qué? Porque la demanda es mucho más inelástica y por lo tanto va a soportar mucho más porcentaje, mucha más carga del impuesto. Y si nos ponemos a pensar conceptualmente, ¿qué significa, por ejemplo, que una demanda sea inelástica? ¿Qué significa?
¿Qué ejemplo? ¿Sí? Uno eh, podría pensar. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un mercado, de un producto, lo que sea, sea, cuya demanda sea inelástica? Alimentos, sí, determinados tipos de alimentos. Digamos que salmón rosado podría ser una cosa, pero generalmente en zonas más carenciadas, alimentos muy básicos como arroz o fideos podría ser uno, ¿sí? Medicamentos. Bueno, pan podría llegar a ser también. Medicamentos está bueno. Ese es un buen ejemplo, porque los alimentos, dentro de todo, pueden sustituirse, ¿sí? Hasta cierto punto, por supuesto. Servicios públicos, muy bien, sí. Bueno, muy bien. Buenos ejemplos. Tomemos los medicamentos, por ejemplo, determinados tipos de medicamentos para determinadas personas en las cuales, digamos, curarse de esa enfermedad implica quizás a veces un límite entre vida y muerte. ¿Qué pasa si vos, como Estado, te pasás de rosca con impuestos sobre el mercado de medicamentos? Según este análisis, lo que vimos. ¿Sobre quiénes va a recaer mayoritariamente el impuesto? Porque el Estado dice, bueno, voy a poner el impuesto a los laboratorios, porque la verdad que ganan un montón de plata a costa de la necesidad de la salud de la gente, impuesto. ¿Qué sucedería según este análisis? Y sí, ese impuesto, por más que vos lo hagas cobrar, que se lo cobren al productor, ¿qué va a hacer el productor? Va a trasladar todo ese aumento debido al impuesto, en su gran mayoría o en todo, al consumidor. Al final ese es el que termina perjudicado. Ya sale el tiro por la culata, digámoslo. ¿Sí? Eso es si es competencia perfecta, ojo, ¿sí? Si en los mercados de laboratorios hay monopolio, se puede hacer otra cosa. Pero bueno, como les dije, no vamos a ver ese caso. Pero si fuesen muchos laboratorios, ¿sí? Eh, por lo menos el impuesto más directo tendería a pasar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda del consumidor es prácticamente vertical. Entonces, todo aumento de precio implica una baja al excedente de los consumidores. ¿Ok? Bueno, bien. Eh, Veo que en general parece que entendieron bastante el tema. Fue toda la presentación esa. ¿Tienen más dudas, consultas? Lo que tienen que hacer ahora es practicar ahí 4 o 5 ejercicios de impuestos que desarrollan varios puntos. Hay uno, ¿saben? En la guía que está resuelto. Creo que era el 28, no me acuerdo ahora. El ejercicio 28. Ustedes en la parte de atrás de la guía hay unos anexos que resuelven algunos de los ejercicios y hay uno de impuestos que está completamente resuelto, detallado, paso a paso, que también pueden mirarlo y leerlo. ¿Sí? Y esta presentación sí la voy a subir al campus. Eh, a la segunda diapositiva, ahí vuelvo. Dale. Procedemos todo. Acá. Bueno, me lo pongo toda. Es esa, ¿no? Ah, la última. Ok. Imagino que es esa. Eh,
Bueno, entonces les decía de ese ejercicio 28, me parece que era, que está resuelto. Así que pueden ahí revisar paso a paso también. Cuidado que hay algunos ejercicios de impuestos en donde la curva de demanda y de oferta la ponen al revés. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que normalmente la curva de demanda, por ejemplo, se expresa como Q igual a P por no sé cuánto más no sé qué, o menos no sé qué? Bueno, se puede expresar de manera inversa, ¿no? Decir P igual a Q, claramente dividido algo, más menos algo. ¿Tá? Y ahí cuidado, porque ustedes cuando aplican el impuesto hacen P más T o P menos T de acuerdo al caso. No lo quieren aplicar sobre Q porque le vas a dar cualquier cosa. Está mal. ¿Sí? Estén atentos que había un par de ejercicios que a propósito les expresaban la función de demanda y de oferta al revés o de forma inversa. Les conviene volverlo a la forma común, ¿no? De Q en función de P, y ahí hacen lo que hicimos hasta ahora. Sí, en ese caso habría que despejar, justamente. O sea, hacer un despeje, pasar todo para el otro lado y que quede Q en función de P, y no P en función de Q. Bueno, más dudas o consultas. Bueno, esta grabación voy a tratar de bajarla, y si no va a quedar acá en el chat del Skype, y la presentación también la subo ahora enseguida. Si no hay más dudas o consultas, bueno, yo me quedo un par de minutos más, y si no, bueno, gracias por su atención en todas estas presentaciones, por su paciencia. La verdad que todavía no terminamos de caer, ¿no? En esta situación choqueante. Ojalá que pronto podamos resolverlo. Y bueno, estamos a disposición cualquier consulta con Eugenio, ¿no? Sí, una duda. Diga. Sobre monopolio, sí. Sí, decime. No, no tengo lamentablemente preparada diapositivas, ni PowerPoint, ni nada, pero bueno. La función de oferta en el monopolio es que el monopolio en realidad no tiene función de oferta. No, no es posible. Eso lo explica bien Pindic en algún momento. ¿En qué ejercicio pide eso? ¿Te acordás? Bueno, de paso te voy diciendo también que Pindic explica bien por qué no hay función de oferta en el monopolio. Porque resulta que, bueno, en el monopolio vos tenés que decir, bueno, mejor dicho, en la curva de oferta vos tenés que decir, hay un precio y ese precio se relaciona con una única cantidad. Y hay situaciones en donde el monopolio no es así. Entonces no cumple con la definición de función. Referencia a la función de costo marginal.
¿Cuál es el ejercicio? La verdad no me acuerdo, no lo tengo claro. Bueno, ojo que lo de la función de costo marginal, como curva de oferta, es válido en competencia perfecta, no en monopolio. En monopolio está la función de costo marginal y sirve para determinar el equilibrio del monopolista, pero no, no se toma como curva de oferta. Claro, en competencia perfecta sí va a pedir función de oferta, correcto, porque ahí sí tiene sentido. En el ejercicio 6A, ¿de qué página? Ah, función de oferta de la industria. Bueno, la función de oferta de la industria, ¿saben qué es? La función de oferta. Porque se acuerdan que en competencia perfecta uno tenía la mini empresa, ¿sí? Que tiene su función de oferta, que es esa curva de costo marginal, y la suma de todas esas microempresas, que supuestamente son iguales o muy parecidas, ninguna influye en el precio, etcétera, conforman la gran oferta, que es la oferta de mercado. O oferta de la industria, pueden llamarla si quieren. Y es eso. Es esta curva de oferta que trabajamos ahora en todos estos ejercicios de impuestos, es eso. Y surgiría de la suma de todas las curvas de oferta, pero no me acuerdo que es un ejercicio, a menos que lo haya agregado la profesora y se me haya pasado a mí. A ver, debe ser un ejercicio nuevo. ¿Te acordás? ¿Sabés la página? A ver. 6A de página 21. Acá. A ver. Ah, pero cuidado, pues te dice, tiene la función de costos, la función de demanda, y dice que sin embargo actúa en el mercado como si fuera de competencia perfecta. Ojo que dice acá. ¿Cuál es la función de oferta de la industria? Claro, si actúa como si fuese de competencia perfecta, ahí aplicas el mismo criterio. Pero eso es porque te lo dice el ejercicio. Supongamos que tiene poder de monopolio, pero así todo, por alguna razón,
ética o de regulación o de lo que sea, actúa como si fuera un competidor perfecto. Y ahí, entonces, sí aplicas ese criterio de que el tramo ascendente de la curva de costo marginal es la oferta. Ahí sí. ¿Ok? Claro, porque también en ejercicios de monopolio les hacen suponer, bueno, ¿cuál es el precio de equilibrio del monopolista si actúa como monopolista? ¿Cuál es el precio de equilibrio si el monopolista se comporta como un actor de competencia perfecta? ¿Sí? Y bueno, ahí en ese caso eh, tienen que igualar a la demanda, ¿no? El costo marginal. ¿Se acuerdan? Habrán hecho ejercicios de eso, me imagino. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, si quieren me quedo 1 o 2 minutos más y si no, de vuelta les agradezco, les agradecemos un montón toda su paciencia en este proceso y bueno, eh, esperemos pronto volver todos y todas a la facultad, ¿no? Que increíble que parece, pero bueno, uno la extraña.